Bueno, muy bien. ¿Me escuchan todos ahí bien? ¿Sí? Bueno, lo primero que les voy a decir es que me gustaría que puedan participar en esta charla, que tengan su Biblia a mano. Sé que la Biblia de ustedes, la de muchos, está en el celular, así que la puedan usar, porque la vamos a usar. Y la primero que quiero decirles es, ¿quién de alguno de ustedes puede contarme brevemente, si lo puede contar, si tiene un deseo? Todos sabemos lo que es un deseo. Si tienen un deseo y saben lo que es, ¿alguno puede contar qué deseo tiene? ¿Sobre cualquier rama o...? La paz mundial. Un deseo que vos... No, mentira, la paz no. ¿Cómo que no? Bien. No, muy general. Necesito enfocarme en mis A ver, propios yo voy a deseos. decir un deseo que yo tengo, ¿sí? Mi deseo es conocer Grecia, ¿sí? Es lo que siempre anhelé. Hasta ahora no lo pude lograr, pero es mi deseo. Por eso digo que lo que ustedes deseen. Yo quiero poder trabajar en esta provincia, en el ámbito educativo. Lo estoy intentando y humanamente posible, ya hice lo que tenía que hacer, pero bueno, es mi sueño a corto plazo. Sí. Bien. ¿Los demás? ¿No tienen ningún deseo? Sí, un montón. Bueno, decime uno. No, tengo como 40, pero... uno que tengo desde que era muy chico es ver un partido de NBA. En vivo. Es un deseo. No, bien. solo. Pero en vivo estoy diciendo. Ah, conmigo entendí. No, solo, Santiago, no te quiero. Sí. Sí, estar ahí Qué en un mal estadio. amigo. Bien. Poder ir a estudiar afuera. Ir a estudiar afuera. Uh-huh. De recorrer el país. Ese está igual. ¡El mundo! Vale. Muy bien. Bueno, es un ¿Con deseo. Daniela, Coco o solo? Nada, solo. Está bien, amigo. Bien. Bueno, les di la oportunidad de que compartiéramos esto. A ver, el deseo es el interés que tenemos nosotros, los seres humanos, por conseguir o alcanzar algo. ¿Sí? Ponemos la mira, cuando tenemos un deseo, en tratar de alcanzar eso que estamos deseando. Muchas veces lo unimos al deseo con lo que podemos llamar el anhelar algo. Pero es distinto anhelar a desear. Porque cuando nosotros tenemos un deseo y lo alcanzamos, ahí va implícito algo que es lo emocional. Porque cuando lo que deseábamos lo alcanzamos, en nosotros, aunque muchas veces no nos demos cuenta, hay expresiones internas que hacen que eso tenga una carga emocional. O sea, supónganse que Dimas llegara a alcanzar ir a ver un partido de la NBA, quizás lo exprese cuando lo esté viendo, pero interiormente se va a sentir muy satisfecho por haber logrado eso que deseaba. Yo los invito a que hoy veamos a una persona que tenía deseos, y deseos importantes. Y los invito a que lo busquemos en el libro de Romanos, en el capítulo 1 apenas empieza. Romanos 1, del 1 al 7. Y si hay alguien que lo quiera compartir, que lo quiera leer, les pido que lo lea tranquilamente. Romanos 1, del 1 al 7. Todos juntos no, ¿eh? A ver, ¿alguno? No, yo lo leo, si no. Bueno. Salutación. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne,
que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Te estás muteado. De Pablo. De Pablo. Bien. Pablo tenía un deseo. ¿Su deseo cuál era? ¿Cuál era el deseo? ¿Visitar Roma? Visitar Roma, conocer la iglesia que estaba en Roma. Pero no solamente tenía ese deseo, tenía el deseo de conocer, si leemos las cartas de Pablo, otras iglesias que él anhelaba estar en esos lugares y que no había podido ir. A ver, esta carta la escribe él a una iglesia que no conoce, en una ciudad que no conoce. Era la ciudad más grande del mundo en ese momento, en un imperio que era el que dominaba todo, que era el Imperio Romano, y a ese lugar quería ir Pablo y quería conocer a los hermanos que estaban en ese lugar. Ahora, es importante que veamos cómo él escribe desde el principio esta carta a la iglesia de Roma y las palabras que utiliza para presentarse a esa iglesia que él anhelaba conocer. Era su deseo, no lo logró, pero era su deseo. Fíjense que a veces nosotros tenemos deseos que no alcanzamos y otros que sí. Sin embargo, fíjense con las palabras que él le escribe. ¿Cómo se llama primero él cuando se presenta? Siervo. Siervo. ¿Qué era un siervo? Un siervo era un esclavo. ¿Saben qué? Era lo opuesto al dueño. En griego, lo opuesto al dueño era un esclavo. Y él se presenta como un esclavo de Jesucristo. ¿Y por qué se presenta como un esclavo de Jesucristo? Porque él llegó a percatarse, a entender el gran amor que tuvo Jesús por él. Y sin embargo, fíjense que él no tiene dudas ni temor de presentarse como un esclavo. A ver, todos los que estamos acá hoy, yo les pregunto, ¿nunca escucharon esa frase que dice, yo no soy esclavo de nadie? Sobre todo cuando estamos en el trabajo. ¿Nunca les pasó que a lo mejor algunos de ustedes la pronunciaran? Ah, no, frente a una situación, yo no soy esclavo de nadie, ¿eh? Yo no me voy a poner a limpiar, yo no me voy a poner a hacer tal cosa o determinada otra situación. ¿No les ha pasado que la hemos pronunciado? En casa, acá saltaron. Y en casa, cuando nos dicen, podés hacer esto, podés levantar la mesa, podés... Yo no soy esclavo de nadie, ¿o no? Dima se sintió así Fíjense. por un mes entero. Sí, sí, en lo de Malena me sentí así todo el mes. Bueno, ¿ven? Es una práctica que hay que hacerla a nivel espiritual y de sostenerse en esos momentos, ¿o no? Fíjense, a ver, los invito a que esclavo era aquel que sentía que tenía que someterse a alguien que era su dueño absoluto, ¿eh? El que tenía dominio total sobre esa persona. Pero también, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver que los profetas, ellos mismos se llamaban esclavos, porque se llamaban, ¿qué? Siervos de Dios. A ver, los invito a que ustedes busquen en el libro de Josué, en el capítulo 1, el versículo 2. A ver qué dice. ¿Y quién se presenta ahí? Josué 1:2. Y otro que pueda buscar, Josué 24, el versículo 29.
¿Alguien tiene Josué 1:2? Bien. Yo. Sí. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Fíjense, ¿quién fue siervo de Dios? Moisés. Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto, dice, por eso ustedes tienen que estar atentos y prepararse para lo que va a venir, que tienen que cruzar. ¿Sí? Fíjense cómo Dios, en este caso, recalca a alguien que había sido su siervo y que él mismo, Moisés, en un momento dado también dijo que era siervo de Dios. ¿Qué dice en el capítulo 24? El versículo 29, ahí de Josué. Dice, poco después de esto murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años, fue sepultado en su propiedad en Timnat Será, en la montaña de Efraín, al norte del monte de Gaz. 31, ¿sigo? Ahí nomás. Otro más. ¿Quién era siervo de Dios? Josué. Josué. Bueno, y así podemos ver en distintos profetas cómo también ellos se presentaban como siervos de Dios. Pablo, en esta carta que él empieza a escribir, es como que él se ubicara como en la categoría de los profetas, como un siervo de Dios, porque entiende el gran amor de Dios por medio de Jesús y se presenta como un siervo, cosa que a ninguno, como dije al principio, nos gusta que nos traten o que entendemos muchas veces que nos quieren hacer pasar como siervos de los demás. La grandeza que existía en el caso de los profetas en sentirse esclavos era porque, como dije antes, sintieron siempre ellos el gran amor y cuidado que Dios tuvo en su vida para con cada uno de ellos y lo consideraban como que era un honor ser esclavos de Dios, ser esclavos de Jesucristo. Ellos consideraban que era un honor poder realizarlo. Y sin embargo nosotros, muchas veces en la vida de la iglesia, ya les ha pasado a ustedes, cuando nos llaman a hacer determinado tipo de tarea, o el Señor nos llama a hacer determinados tipos de tarea, sentimos como que nosotros estamos preparados para otra cosa y no para esas cosas. Como que muchas veces las desvalorizamos, como lo que decía Antonella, las cosas que tenemos diariamente, que las recibimos todos los días y que no nos damos cuenta porque las tenemos y nada más. Pero cuando escuchamos en otro que esas cosas las anhelan y no las pueden tener, muchas veces produce el resquemor en nosotros de decir, pucha, y yo la tengo y muchas veces no la valoré. Entonces, a lo primero que quiero que nos llame la atención en esta presentación de Pablo, es como a él no le importa que lo llamen un esclavo, porque él siente que para él el ser esclavo en el servicio a Dios es un privilegio. Y eso creo que es lo que nosotros tenemos que tender cada día cuando anhelamos buscar y servir a Dios en nuestra vida diaria. Lo segundo que vemos cuando se presenta Pablo en esta carta es que él se llama apóstol de Jesucristo. En el Antiguo Testamento también los grandes hombres de Dios oyeron el llamado de Dios y respondieron a Dios. A ver, en el capítulo 12, los versículos del 1 al 3 de Génesis. ¿Quién lo puede compartir? Génesis 12, 1 y 3. Y Éxodo 3, 10. Otro que lo comparta. ¿Lo repito? Génesis 12, 1 y 3 al 3 y Éxodo 3, 10. Tengo Génesis. Bien. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu país, tu gente y la familia de tu papá y ve a una tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros.
Yo daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. ¿Qué tenía que haber en Abraham? Predisposición para hacer lo que Dios le estaba mandando. Cuando Dios le dice a Noé que tiene que construir el arca, todos lo tomaron por loco. Hasta la propia familia lo tomó por loco. Sin embargo, Dios le demostró que lo que le estaba pidiendo, él lo iba a sostener. Así también Dios lo hizo con Abraham. Y lo hace con cada uno de nosotros. Fíjense que nos sigue sosteniendo, nos sigue cuidando y nos sigue mostrando que Él está al lado nuestro. Y lo hizo con Pablo, porque si seguimos la historia de Pablo, vamos a ver cómo Dios lo sostuvo en medio de tantas situaciones que él tuvo que atravesar. Y algunos podrán decir, bueno, pero quizás él tuvo que atravesar por eso, por todas las que él le hizo a los hijos de Dios. Sin embargo, Dios dice que no se acuerda de nuestros pecados cuando nosotros vamos a Él y somos sinceros y perdona nuestros pecados y nos envuelve con su gran amor para demostrarnos que Él sigue presente en cada instante de nuestra vida. ¿Y qué dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, el versículo 10? ¿Alguien lo tiene? Sí, yo lo tengo. Dice, así que disponte a partir. Voy a enviar al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. ¿De quién está hablando ahí? Bien, de Moisés. Muy bien, de Moisés. Así que le dice, está atento porque vas a tener que partir y vas a tener que cumplir con la misión que yo tengo destinada para vos. Ahora, ellos se sintieron apóstoles como se quiere sentir Pablo también en lo que expresa en esta presentación en su carta. Jeremías, por ejemplo, e Isaías lo fueron aún en contra de su voluntad. Si nosotros, no lo vamos a leer ahora, pero si lo quieren leer, en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, los primeros 4 y 5 versículos, y en el libro de Isaías, en el capítulo 6, vamos a ver que Dios los induce a hacer algo igual, aunque en ese momento ellos no estaban de acuerdo. Y sin embargo ellos acceden porque Dios les sigue demostrando que Él tiene planeado algo para ellos. Y nosotros también tenemos que anhelar conocer aquellas cosas que Dios tiene planeadas para nuestra vida, aún muchas veces cuando esas cosas no sean las que nosotros deseamos o anhelamos. Porque son parte de las respuestas muchas veces a las oraciones que nosotros le pedimos a Dios. Porque cuando le pedimos algo, está el sí, el no o el esperar. El más fácil es cuando el Señor nos dice que sí o cuando nos dice que no. Porque cuando nos dice que no, aunque nos duela, tenemos ya la respuesta. Cuando nos dice que sí, nos ponemos contentos. Pero la más difícil es el esperar. Porque a veces no sabemos cuál es el tiempo que va a llevar. Y sin embargo, estos profetas, cuando Dios les dijo, no, ustedes no quieren, pero van a tener que hacer determinada cosa, tuvieron que esperar porque Dios les demostró con el tiempo que lo que Él anhelaba para sus vidas era lo mejor. Fíjense, vuelvo a repetir, Pablo deseaba algo, por ejemplo, en la iglesia de Roma, que no lo pudo llegar a hacer. Y sin embargo, ¿qué hizo? Fue siervo y fue apóstol porque recibió el llamado a lo que él le estaba proponiendo Dios. También otra de las cosas que encontramos en este pasaje, él se describe como apartado para el Evangelio. ¿Y qué es ser apartado para el Evangelio? Es servir para las buenas noticias, las buenas nuevas, que no son ni nada más ni nada menos que la palabra de Dios. Servir en medio de lo que el Señor nos llama en este tiempo, a ustedes y a mí, a las buenas noticias.
Fíjense que en medio de tantas malas noticias, nosotros somos embajadores, siervos, apóstoles, de dar buenas noticias. Y si nosotros, no sé, van a un negocio, en la cola que tienen que hacer para pagar algo, en la escuela donde están, en el trabajo donde están, prendemos el televisor, estamos cargados de malas noticias. Y generalmente es como que nos predisponemos a escuchar todo lo malo. Pero muchas veces no recibimos las buenas noticias porque estamos cegados muchas veces en enfrascarnos en otras cosas y no estar expectantes y anhelar las buenas noticias que Dios tiene para darnos cada día. Las dijimos hoy, algunas, y otras quizás las callamos, las guardamos para nosotros. Pero si pensamos en nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta de las buenas noticias que tenemos a cada instante en nuestra vida y que a veces no las contamos. Hay algunas que no las contamos porque son personales, pero muchas veces nos reunimos, nos encontramos y a veces tenemos hasta vergüenza de decir en qué cosas el Señor nos ha estado bendiciendo. Y fíjense que Pablo lo decía libremente. Él decía, a mí el Señor me bendice de poder estar en contacto con ustedes. En otra carta dice, les envío a Timoteo, mi gran amigo, aquel que está permanentemente conmigo. Y yo les agradezco a ustedes, le dice en la carta a los filipenses, porque ustedes me han sostenido, aún estando preso y no estando conmigo, y me han sostenido. Y si leemos las distintas cartas, vamos a encontrar un montón de cosas en la vida de Pablo donde él vuelve a referirse a todas estas cosas que estamos viendo hoy, a sentirse siervo, a sentirse apóstol, a sentirse aquel que está llamado a dar las buenas nuevas. A eso somos nosotros llamados también en este tiempo. A ver, a veces nosotros encontramos en la palabra de Dios que Dios escoge a los profetas, por ejemplo, y les hace un llamado. Pero también, a veces, algunas personas son escogidos por seres humanos, como cada uno de nosotros. Y Pablo también fue escogido por seres humanos. ¿Alguno puede leer en el libro de Hechos, en el capítulo 13, el versículo 2? ¿Alguien lo tiene? Hechos 13, 2. Ahí lo leo. A ver. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Fíjense, el Espíritu Santo obra y le pide a los hermanos que estaban en Antioquía que le aparten. ¿A quién? A Saulo, a Pablo y a Bernabé. ¿Para qué? Para que lo sirvan. Para que lo sirvan. Para la obra que Dios tenía, dice, planeado para ellos. Lo tienen que escoger. Es como cuando a veces nosotros estamos en una asamblea y a veces hay personas que se presentan para un determinado cargo y hay otras que no, y nosotros sentimos que el Señor nos ha puesto en el corazón que alguien puede llegar a hacerlo y presentamos a una persona porque anhelamos que esa persona pueda servir en eso. Fíjense que para esta tarea el Espíritu obra de tal manera, diciéndoles a ellos, por medio de seres humanos, que también hay alguien a los cuales pueden elegir para la tarea que Dios tenía dictada en ese tiempo para cada uno de ellos. ¿Y saben qué? Cuando nosotros somos apartados para Dios, recibimos dos cosas que son fundamentales. Y una de las cosas que recibimos es la gracia de Dios. Si nosotros vemos en la historia de la palabra de Dios todos estos personajes que hemos nombrado así muy por arriba, y vemos lo que pasó
en la vida de Pablo, vamos a ver cómo la gracia rodeó la vida de ellos. ¿Y qué es la gracia? Es un regalo, es un don de Dios para nuestra vida. Pero no es un regalo que Dios nos hace para que nosotros lo desvaloricemos. Es un regalo para que lo entendamos y lo asimilemos en nuestra vida y para que entonces lo dejemos obrar a Dios y Él nos muestre su gracia. La gracia es inmerecida, ¿eh? Es gratuita, pero es inmerecida. No merecemos nosotros que Dios nos dé todo lo que nos da. Sin embargo, Él nos sigue demostrando su gran amor. Si nosotros esperamos recibir cosas de Dios, tenemos que aprender a dar a Dios nuestra vida en servicio y en testimonio. Porque así lo hicieron los profetas, lo demuestra toda la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el final. Pero ¿qué implicó para ellos? Que lo que Dios les estaba pidiendo, ellos lo cumplieran y lo dejaran obrar. ¿Quién fue el personaje que era tartamudo y le dijo a Dios que él no podía hablar? Fuerte. Moisés. Moisés le dijo, no, si yo soy tartamudo, yo no, ¿cómo me voy a parar adelante de los demás? Y sin embargo el Señor, ¿qué le dijo? Déjame eso a mí. Y muchas veces nosotros tenemos dones, tenemos talentos, y no nos damos cuenta de que cuando se los ponemos en las manos de Él, vamos a poder ser, como el Señor lo llamó a Pablo, ser un verdadero apóstol. ¿Y sabe a dónde lo llamó Dios a Pablo a ser apóstol? ¿Entre medio de quién? ¿Se acuerdan entre medio de quién lo llamó a ser apóstol? Entre medio de los gentiles. ¿Se acuerdan cuando él dice, yo he sido llamado a ser apóstol en medio de los gentiles? ¿Y saben qué? ¿Qué era Pablo? Un romano. Un judío. Pablo era un judío que perseguía a los cristianos. ¿Y qué hizo? Y mató a muchos. ¿Y por dónde tuvo que salir un día? Se tuvo que descolgar por una ventana, ¿se acuerdan? Porque lo estaban persiguiendo y lo querían matar. Perdón, era romano, Pablo. Yo me equivoqué. Pero él persiguió a los cristianos. ¿Y a dónde llamó Dios? A servir en medio de los que él perseguía. Pero cuando él comprende el Evangelio, Dios le dice, a los que vos perseguiste, ahora también te llamo a ser apóstol en medio de los gentiles. A aquellos que el pueblo judío consideraban gentiles porque no eran judíos. Y él se siente llamado a ser apóstol en medio de ellos. ¿Saben cómo le decían a los fariseos? Esto lo encontré el otro día. Yo muchas veces escuché que lo hemos visto en la palabra de Dios, le decían sepulcros blanqueados, bueno, de distintas maneras. ¿Saben cómo le decía el pueblo a los fariseos? Le decían el combustible para los fuegos del infierno. Fíjense cómo el pueblo consideraba a los fariseos el combustible para el fuego del infierno. Y él muchas veces fue fuego para la vida de muchos cristianos y quemó a muchos matándolos. Sin embargo, el Señor un día lo llama y le dice, transforma la vida de él.
Y entonces los deseos que él había tenido, cuando en un momento cumplió su deseo matando a muchos, ahora Dios los cambia y Dios le pide otros deseos para su vida. Y le da otros deseos cumplidos y otros que él quería y no los pudo cumplir. Sin embargo, él hasta el final, después que aceptó la gracia de Dios, pudo cambiar su vida y trabajar para servir y llevar las buenas nuevas a la cual Dios lo llamó. Quiero terminar lo que pude compartir en esta noche con ustedes, que hay algo que nos deja bien en claro el evangelio que predicó Pablo a través de todas las cartas y la vida que él pudo llevar. Primero, lo primero que quiero decirles es que él pudo llevar un evangelio donde Jesús encarnó en su vida real lo que era llevar el evangelio. El otro día leía en un lugar que decía que Jesús realmente fue una persona que pudo realmente comprender con todos los sentidos que tenemos cada uno de nosotros y valorar esos sentidos para utilizarlos para servir a su Padre. Él tuvo la capacidad de oler en medio del pueblo todas las necesidades que había. Utilizó su vista, utilizó su oído, utilizó su olfato, utilizó su tacto para acercarse a las personas. Y eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros también en este tiempo. Que los dones, los talentos, los sentidos que Dios nos dio, los podamos utilizar para ver en medio de todas las circunstancias y de los que nos rodean, a dónde el Señor nos llama. Y que deseemos cosas, porque Él anhela que deseemos cosas, pero también en la vida espiritual, que deseemos lo mejor para poder servir a Dios en este tiempo. Y lo segundo que permanentemente recalcó Pablo sobre Jesús en el evangelio que predicó Jesús, fue un evangelio de resurrección. Fue un evangelio donde la muerte no tuvo lugar para la vida de Jesús, porque Jesús superó la muerte. Y gracias a que Él superó la muerte, cada uno de nosotros hoy podemos decir que somos hijos de Dios. Entonces, fíjense las dos grandes cosas que Él remarcó cuando en Jesús presentando el evangelio. Presentó un evangelio real y un evangelio que supera la muerte. Y ese es el evangelio que tenemos que proclamar hoy. Un evangelio que es real, un evangelio que sigue siendo vivo en la sociedad en la cual nos toca vivir, y un evangelio donde la muerte no tiene lugar, a pesar de que nos sucedan cosas como seres humanos, que no veamos a personas que la hemos tenido por mucho tiempo, pero que sabemos, porque por la gracia de Dios podemos hacerlo, que en un momento dado, en un tiempo dado, lo vamos a volver a encontrar. Y ese es el mensaje que tenemos que tener. Un evangelio que es real, que es auténtico, y un evangelio que supera la muerte. Y Pablo también convivió con la muerte. Por un lado matando gente y por otro lado casi siendo él muerto en manos de gente que lo quería matar también. Espero que esto que pudimos compartir hoy sea para cada uno de nosotros como la experiencia de Pablo, que no era una persona que era sobrenatural, él era una persona como cada uno de nosotros, con una gran diferencia, que por haber hecho determinadas cosas, él hizo padecer. Pero también en un momento dado, sin que él haya hecho nada después malo, tuvo que padecer él estando preso. Y todo lo que le hicieron estando preso. Y nosotros muchas veces
teniendo todo el alcance de nuestras manos, callamos ese evangelio al cual Dios nos llama a dar testimonio en este tiempo. Que Dios nos bendiga a todos en este día, en esta noche, y que realmente podamos comprender que Dios nos sigue llamando todos los días y que dispongamos todos nuestros sentidos como lo hizo Jesús para comprender, a ver a qué me está llamando, qué me está diciendo, qué está tratando de que yo entienda, para que podamos llegar a lograrlo. Muchas gracias. Sí, no hay ningún problema. Volviendo a agradecerles por la predisposición y todo el tiempo y lo que pudieron compartir, y sabiendo de que Dios va a seguir obrando en la vida de cada uno de ustedes, porque tiene planeado muchas cosas, seguro. Son jóvenes y el Señor tiene muchas cosas planeadas para cada uno de ustedes. ¿Oramos? Querido Dios, bendecimos la vida de cada uno de estos jóvenes, Señor, y también la de aquellos que no pudieron acompañarnos, pero que sabemos que también son parte de este grupo, a los cuales amamos, tenemos en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, y anhelamos que tú estés bendiciendo sus vidas, como la vida de cada uno de nosotros que pudimos compartir este tiempo. Gracias por la predisposición a escuchar tu palabra, a compartir los momentos de poder darte gracias, de leer tu palabra, de poder, Señor, escuchar y alabarte por medio de las canciones también, de recibir tu mensaje de acuerdo a lo que tú tienes predispuesto para cada una de nuestras vidas cada día. Gracias, Señor, porque nos amas de tal manera que muchas veces no nos damos cuenta que nos estás abrazando, que nos estás cobijando, y sin embargo, Señor, seguimos por nuestros caminos y no nos damos cuenta que tú nos estás tratando de marcar un camino distinto para cada uno. Bendecimos cada hogar, cada familia de los que han podido compartir hoy. Bendecimos el estudio, el trabajo, bendecimos sus proyectos, sus deseos, sus anhelos, para que también sean tus deseos, tus proyectos, tus anhelos para la vida de cada uno de ellos. Señor, yo sé que tú eres un Dios tan bondadoso y tan amoroso, que nunca nos dejas solos, aun cuando estemos pasando por desiertos oscuros, aun cuando estemos pasando por dificultades extremas, aún ahí tú nos sigues extendiendo tu mano. Por eso queremos ser agradecidos contigo. Gracias, Señor, nuevamente por seguir acompañándonos y bendiciéndonos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.